¿Cómo amanecieron? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Ya, buena canción, ¿no? Buena canción. Hasta que vuelva mi buen Jesús. Hasta que vuelva buen Jesús. Vamos a avanzar en el Señor. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Nosotros no podemos pagar todo, pero si Dios nos permitió la vida aquí en la tierra, o sea, la vida cristiana en el Señor, en la iglesia, ¿para qué? Para que podamos pagar un parte de la gracia. ¿Quién podría pagar? Nadie. Pero si queremos pagar a Dios, queremos recompensar a Dios según su gracia, somos salvos por gracia. Entonces la Biblia dice, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y ahora no queremos morir, sino que ya queremos vivir. ¿Para qué? Para como predicar, ¿no? Invocaré las obras de Jehová. Entre las obras de Jehová, ¿cuál obra es más grande? La salvación. La salvación, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra, todas las cosas por la palabra. Pero Jesucristo vino al mundo para cumplir la salvación y murió en la cruz. ¿Cuál obra más grande? La salvación. Jesucristo murió en la cruz para cumplir la salvación. Hemos recibido, ¿no? Esa tan grande, la gracia, ya queremos pagar, ¿sí? En medio de nuestra vida cristiana. Hoy también estamos así, aquí en el local de la iglesia, ante presencia de Dios. Ya por oración empezamos, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, que creó los cielos y la tierra y que nos permitió la salvación eterna, te damos gracias por salvarnos. Señor Jesucristo murió en la cruz derramando su sangre todo para limpiarnos, para limpiar nuestro pecado todo. Nuestro Señor Jesucristo pagó nuestro pecado en la cruz perfectamente y eternamente. Ahora somos salvos, somos libres del pecado y del juicio y del mundo. Ahora no somos del mundo, ahora somos del miembro del cuerpo del Señor, ahora somos miembros de la iglesia verdadera. Señor nos permitió la iglesia verdadera, que es tu cuerpo. Señor, queremos permanecer en el Señor y en la iglesia verdadera. El Señor nos permitió la vida aquí en la tierra un poco de tiempo. Mientras vivimos aquí en el mundo, queremos pagar al Señor según su gracia. Señor, hoy estamos aquí ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, permítenos y llénanos en nuestro corazón tu amor y con tu misericordia, para que podamos seguir adelante confiando en el Señor. Señor, nos falta mucho. No tenemos poder ni sabiduría. Solamente confiamos en el Señor, en la palabra. También, Señor, sabemos que por la palabra nos limpia. Señor, limpianos por medio de esta comunión, por medio de esta palabra que nos da. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Solamente dejamos en tu mano poderosa. Guía esta reunión según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 7.
San Mateo capítulo 7. Versículo 16 al 20. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sí, hoy en día estamos aprendiendo sobre como parábola de la vida verdadera. Hoy también vamos a ver sobre cómo llevar fruto, sobre fruto del Espíritu Santo y de la vida cristiana. Aquí dice, por sus frutos los conoceréis. Y también dice, el árbol malo da fruto malo. Y el árbol bueno da fruto bueno. Entonces, ya vamos a ver primero esto. Si lo sabemos, el árbol bueno da fruto bueno. El árbol malo da fruto malo. Ya vamos a ver. Toda la persona quiere llevar fruto bueno, ¿sí o no? Sí, queremos llevar fruto bueno, pero el problema es el árbol. Entonces, un árbol da fruto bueno, no. El árbol que da fruto malo, ¿no? Ese árbol es malo. Ya vamos a comparar con la salvación. Muchos quieren como llevar fruto bueno, pero el problema es el árbol. Aquí la Biblia dice, ¿no? El árbol bueno siempre lleva fruto bueno. Entonces, el árbol bueno no lleva fruto malo. ¿Por qué lleva fruto malo? ¿Por qué? Porque es como árbol malo. Nosotros éramos como árbol malo, ¿no? Antes de la salvación, intentando llevar fruto bueno, pero no podíamos. ¿Por qué? Éramos árbol malo. ¿Me entiende, no? Fruto depende de árbol. Se sale. Entonces, algunos, no estoy llevando fruto bueno. ¿Por qué? Porque no es árbol bueno. Primero, nosotros debemos nacer de nuevo como árbol bueno. En el huerto de Edén había
árbol de la vida, ¿no? Árbol de la vida. Y también había árbol de la ciencia y del mal y del bien. Adán y Eva tomaron fruto del árbol de la ciencia y del mal y del bien. Pero también había el árbol de la vida. Este árbol de la vida sería Jesucristo. Aquí también sale un árbol bueno, pero también podemos decir que es Jesucristo. El árbol bueno, ¿quién es? Jesucristo. San Juan 15, capítulo 15, estamos aprendiendo, ¿no? Hemos aprendido. Sí, Jesucristo es: yo soy la vid verdadera, mi Padre es labrador, vosotros somos pámpanos. Entonces, este árbol bueno, ¿no? También tiene sus ramas, ¿sí o no? Como la vid verdadera. Entonces, el que está conectado en árbol bueno puede llevar fruto bueno. No depende de nosotros, depende de árbol bueno. ¿Entendemos, no? Así es. Por eso aquí dice 17. Todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos. El árbol bueno es Jesucristo. Las ramas que están conectadas en árbol bueno, ¿no? Son salvos, son santos. Puede llevar buen fruto, depende de árbol bueno. Entonces, aquí dice, por eso aquí dice, ¿no? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, árbol bueno no puede dar fruto malo. ¿Entendemos, no? Así es. Sí, los pecadores son árbol malo, como espino, como abrojo. Sí, no puede llevar como uva ni higos. ¿Por qué? Son árbol malo. Tiene que nacer de nuevo, tiene que ser injertado en árbol bueno para llevar buen fruto. Entonces, sí, yo estoy tratando de llevar fruto bueno. Podría ser como árbol bueno. Digamos, no puede. Tiene que como ser cortado de árbol malo y tiene que ser injertado en árbol bueno. Esto es la salvación. ¿Cómo? Ya hoy vamos a aprender también esto, ¿no? Hemos aprendido. Entonces, no depende de frutos, no depende de sus frutos, sino depende de árbol. Si permanece en árbol bueno, lleva buen fruto. ¿Entendemos, no? Es muy importante. ¿En dónde? ¿En el Señor? Yo también intentaba de como llevar buen fruto antes de la salvación. Sí, podría como hacer algo bueno, pero, digamos, en realidad no es buen fruto. ¿Por qué? Yo soy pecador. Yo no tengo como seguridad de ir al cielo intentando algo, ¿no? Nada más. Era árbol malo. Entre los muertos también, entre los como pecadores, ¿no? Sí, ellos están como sirviendo algo al Señor para llevar buen fruto. Pero sí está en el árbol bueno o no. Hay que observar bien primero esto. Hemos nacido como pecador, hemos nacido de vientre de nuestra madre como pecador,
así crecemos y sí llevamos, ¿no? Malos frutos. Pecado. ¿Por qué? ¿Por qué pecamos? Porque nosotros somos árboles, los árboles malos. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Sí? Así todos los hombres pecaron. Y también llegó la muerte, pasó la muerte a todos los hombres por un hombre. ¿Quién es? Adán. Así nosotros nacimos como pecador, vivimos pecando. ¿Por qué? Somos árboles malos. Entonces Dios quiere como cortar, ¿no? Del árbol malo y quiere como injertar en árbol bueno. ¿Para qué? Para que podamos llevar buen fruto. No depende de ramas, no depende de como pámpanos, sino depende de la vid verdadera y depende de árbol bueno. La vid verdadera es Jesucristo, ¿no? Representa el Señor Jesucristo. Entonces el que permanece en el Señor puede llevar mucho fruto. Así es. Entonces, los árboles malos, ¿no? Se convirtieron en los árboles buenos por la gracia de Dios. El árbol malo se hizo el árbol bueno. Como nosotros éramos muertos. No teníamos esperanza del cielo, no teníamos seguridad de ir al cielo, pero ahora tenemos, ¿sí o no? En el Señor, así podemos llevar buen fruto. La Biblia dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo podría entrar? No puede. Tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo? Hay que ser cortado, ¿no? Hay que ser cortado del árbol malo. Hay que ser cortado árbol malo y tiene que ser injertado así. Esto es la vid verdadera y el árbol de la vida y también la vid verdadera, el árbol bueno. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo es árbol de la vida. Jesucristo es el árbol bueno. El que está en medio del árbol bueno puede llevar buen fruto. El árbol bueno no puede llevar fruto malo. ¿Sí o no? Así es. Los salvos, sí, también podría equivocarse y podría cometer un pecado, pero árbol bueno siempre lleva buen fruto. Los que no han renacido, los que no han recibido la salvación, no puede llevar fruto bueno, siempre lleva fruto malo. Es así. Ya busquemos San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 5, 7. San Juan capítulo 3, versículo 5 al 7. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es como tener la vida nueva, ¿no? Ya teníamos la vida, pero éramos árbol malo. Entonces Dios lo cortó como muerte. Lo quitó del mundo y de nuestra vida vieja y injertó, como plantó en medio de Jesús. ¿Qué? El árbol bueno, el árbol de la vida. Así, los pámpanos, ¿no? Los pámpanos podrían tener la vida nueva. Esto es la vida nueva, nacer de nuevo. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Dios es labrador. ¿Sí? Dios es labrador. Entonces el labrador tiene poder. Labrador. Pámpanos no tiene poder. ¿Qué puede hacer? Nada, nada. La vida verdadera tiene poder y la vida. Labrador tiene poder. Entonces, Dios, ¿no? Está trabajando, ¿sí? Está como siendo injertado, ¿no? Como está injertando los muertos, los árboles malos en la vida verdadera. Entonces, nacer de nuevo, ¿no? Así podemos entender, nosotros éramos muertos, aunque estábamos viviendo en el mundo, en nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu estaban muertos por pecado, pero Dios nos dio la vida nueva. ¿Cómo? Por medio de Señor Jesucristo. El que está en el Señor tiene vida nueva. Aquí dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. El Espíritu mayúscula le presenta el Espíritu Santo. El agua, ¿qué le presenta? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sí. Las almas, ¿no? Tienen que nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. O sea, de la palabra. Y del Espíritu Santo ya tiene que nacer de nuevo. Entonces, el que no tiene la vida nueva, aunque tiene algunos frutos buenos que se parecen, no es fruto bueno. ¿Por qué? Solamente árbol bueno puede llevar buen fruto. Después de la salvación, en el Señor, sí pueden llevar buen fruto. Entonces, Dios quiere injertarnos, ¿no? En el Señor, en árbol de la vida. La Biblia dice, lo que es nacido de la carne es así, hemos nacido de la tierra. Hemos nacido aquí, en el mundo, pero la Biblia dice, ¿no? Carne es, lo que es nacido de la carne es nada más, tiene que nacer de nuevo en el Señor. Hemos aprendido, este árbol de la vida, este árbol bueno, ¿no? También le presenta iglesia. Sí. Jesucristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es cuerpo del Señor Jesucristo. Los salvos son miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso los que están en el Señor, sí, también están en la iglesia verdadera. Entonces, a lo que es nacido de la carne, en el mundo, de vientre de nuestras madres, carne es nada más. Pero
lo que es nacido de espíritu, de nuevo, otra vez, en el Señor, en el Espíritu Santo, tiene vida nueva, o sea, la vida eterna. Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre todo y dio como última palabra, consumado es. Así cumplió la salvación eterna y perfecta. Una vez para siempre, ¿no? Una vez para siempre entró en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Nuestra salvación es eterna redención. Así Dios pagó por sacrificio del Señor Jesucristo, cumplió nuestra salvación una vez para siempre. Entonces la salvación no se pierde. Si tiene una vida nueva, una vez, este árbol bueno mantiene, guía, dirige, ¿no? Pámpanos, estas lamas, sus salvos. Entonces Dios, Jesucristo dijo, yo les doy vida eterna, nadie arrebatará de mi mano, nunca, jamás, dice, mi Padre tampoco. Padre Dios está protegiendo a sus hijos, también a sus salvos. Jesucristo también está guiando y protegiendo a los salvos. ¿En dónde? En a sí mismo, en el Señor, en medio de la iglesia. Esto es la voluntad de Dios. Entonces nosotros hemos nacido del Espíritu Santo por medio de la palabra, ¿no? Por medio de la palabra. Os es necesario nacer de nuevo. Hemos recibido el Espíritu Santo, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Así podemos confiar. Ya Dios nos permitió, me permitió el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Con qué manera? ¿Cómo podemos ver y sentir que tenemos el Espíritu Santo? Aquí dice 8, versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces ya el Espíritu anda como, aquí dice, ¿no? Viento, como aire. Aquí parece que está como cerrada, ¿no? La puerta, la ventana, todo. Pero aire entra, ¿no? Y sale. No se ve esta cosa, esta acción, pero existe ese movimiento, este movimiento. Y también el Espíritu Santo anda así entre nosotros, entre los salvos, como aire, ¿no? Como expiración, como aliento. Entra, sale. Así vivimos. Entonces, algunos dicen, yo puedo dar evidencia de Espíritu Santo. Mire, yo puedo hablar lengua extraña. Mire, yo puedo hacer un milagro. Es evidencia del Espíritu Santo. No es evidencia. Algunos, sí, como echaba fuera demonios. Es evidencia que tiene el Espíritu Santo. No es. Ya como por medio de la oración, Dios me curó. Me quitó la enfermedad. Entonces, como sanidad. Es como evidencia que tiene el Espíritu Santo. No es así. San Mateo capítulo 7, 21, 23. Los santos tienen el Espíritu Santo como sello, como garantía de la salvación, como consolador, como guía, ¿no?
Dios permite a los salvos. San Mateo 7, capítulo 7, versículo 21, 23. Dice, San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, Jesucristo dijo, ¿no? Les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos tienen, ya, ¿qué le parece? Ya tienen mucha experiencia. Parece que como mucha evidencia de su vida. Ya tenía mucho poder, hablaba lengua extraña aquí, como hicieron, ¿no? Muchas veces profetizaban y echaban fuera demonios, hicieron muchos milagros, pero por fin ya fueron echados, como fueron rechazados del Señor. ¿A dónde van? Al infierno. Ellos no pueden estar con Dios. ¿Por qué? Digamos, aquí en el mundo, según su pensamiento, según su entendimiento, ¿sí? Ya podrían llevar algo fruto, parece que es bueno. Pero la Biblia dice, árbol malo, ¿qué lleva? Fruto malo. No puede llevar fruto bueno. Antes de la salvación, en el mundo no puede. Entonces, en el Señor, ¿sí? Los como lamas que fueron injertados en el Señor puede llevar buen fruto. ¿Entendemos, no? Así es. Entonces ellos echaban fuera demonios, hicieron muchos milagros, profetizaban. Parece que un árbol como un frutos buenos, pero en el mundo, como en medio de su pensamiento, digamos, no es fruto bueno, sino es fruto malo. ¿Por qué? También no estaban, ¿no?, en el Señor, no tenían el Espíritu Santo. Los que están en el Señor todo tienen, ¿no?, el Espíritu Santo, todo tienen guía del Espíritu Santo. Así es. No importa los frutos. La Biblia dice, conoceréis por sus frutos, ¿no? Dice. ¿Por qué? Siempre el árbol bueno lleva fruto bueno. Por eso podemos ver, ¿de dónde sale esto? ¿Del Señor? Así es. Sí. No depende de fruto, sino depende de árbol. Si está en el árbol bueno, lleva fruto bueno. Aquí algunos llevaban algunos frutos, pero del mundo, no del Señor. Así fueron rechazados. Otra religión también tiene lengua extraña. Otra religión también tiene milagro, hace milagro. Otra religión también echa fuera demonios. Entonces, esta cosa, ¿de dónde viene? No de Dios. Así podría ser sin salvación, sin vida nueva. Así sale en el mundo. Qué raro, qué extraño. Pero si sale, sería la operación de Satanás. Está engañando a la gente, al mundo, para que puedan como caerse, ¿no?, al infierno. Pero Dios también está trabajando como labrador para salvar almas por medio de la iglesia, ¿no? Por medio de la iglesia, por medio de los salvos que tiene el Evangelio. Así está Dios
Entonces nosotros somos pámpanos, ¿no?, de la vid verdadera. Así podemos llevar buen fruto. Depende del árbol. Bueno. 18, versículo 18 al 20. Dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es verdad, ¿no? El árbol bueno no lleva fruto malo. Entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿De dónde viene? Solamente nosotros permanecemos en la iglesia verdadera y en el Señor verdadero. Por medio de la palabra ya podemos distinguir cuál iglesia es verdadera. Entonces aquí dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, algunos ya piensan así: ya este árbol, como parece que está en el Señor, no lleva fruto, ya va como ser echado en donde, en el fuego. ¿No es así? Este árbol, ¿no? Aquí en el mundo parece que está llevando algo fruto, pero no lleva fruto. Ya esto va a echar al fuego, ¿sí? Va a ser echado al fuego, en el fuego. Pero los pámpanos, las ramas que en el Señor, en la vid verdadera y en el árbol bueno, ¿no?, jamás ser echado al fuego, porque son salvos. Así la salvación no se pierde. El árbol bueno está guardando todos sus pámpanos, todas sus ramas. Eso es la voluntad de Dios. Nosotros confiamos así, más seguro, más tranquilo. Es voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué fue como echado en el fuego? No estaba en el árbol bueno. No estaba. ¿Por qué no llevó fruto bueno? No estaba en árbol bueno. ¿Me entiende? Por eso fueron echados en el fuego. ¿Sí? Los árboles que no da buen fruto. ¿Por qué no da buen fruto? Porque no está en árbol bueno. Entonces el árbol bueno representa el Señor Jesucristo. Entonces, fruto, ¿no? Sí, fruto es evidencia de la salvación y producto de la salvación. Mire, muchos, sí podemos comparar así con otros. Muchos están confiando en su fruto. Yo estoy llevando algunos frutos. Servicio, ofrenda, ¿no? Asistencia a la iglesia cada domingo, pero si está en la vida verdadera, si está en el árbol bueno o no, como fuera de aquí, ¿no? Si quieren llevar algo, ¿a dónde va? Aunque tiene muchos frutos, que es falso, ¿no? Va a caer al infierno. Por eso depende del árbol si podemos llevar frutos, no de nosotros. Las ramas no tienen poder, los pámpanos no tienen poder, solamente ya permanecemos en la vid verdadera. Jesucristo dijo así, ¿no? Permanece en mi amor, permanece en mi amor. Separado de mí, nada podéis hacer, como pámpano, como ramas. ¿Es así? Por eso, no por obra, ¿no? Muchas almas están confiando en sus frutos malos, digamos.
Fuera del Señor nadie puede llevar buen fruto. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí dice, ¿no? Si bien todos nosotros somos como suciedad, así vivimos en el mundo, pero los que están en el Señor pueden llevar buen fruto. Y también dice, toda nuestra justicia propia, ¿no? Toda nuestra justicia propia, toda nuestra obra buena, propia, como trapo de inmundicia. Entonces en el mundo, aunque está tratando hacer bien, de mejorar mucho, pero no puede como llevar un fruto que es digno para Dios, ¿no? Solamente en el Señor puede llevar buen fruto. ¿Por qué? El árbol, bueno, ¿no? El buen árbol tiene poder. Nuestra justicia propia es como trapo inmundicia. Siempre ya como permanecemos, ¿no? Permanecemos en el Señor nada más como por medio de la iglesia. Es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos ser injertados en el árbol bueno, ¿no? En el árbol bueno sería la salvación. San Juan, sí, San Juan capítulo 3, volvemos. 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el agua representa la palabra de Dios, el agua, ¿no? Porque agua es la vida. El agua da la vida. Si agua lava las suciedades de cuerpo, de ropa, de todo, ¿no? El agua lava bien. Los pecadores, ¿cómo podrían ir al cielo? Dios no pide a los pecadores la justicia, no pide. Dios no pide a los pecadores la obra buena, ¿no? Porque ellos no pueden llevar buen fruto. Entonces Dios no pide a los pecadores, a los muertos, la justicia, ni obra buena, porque ellos no tienen poder. Por eso no pide, son muertos, están muertos. Entonces, primero, ¿no? Tiene que como quitar sus pecados. Tiene que recibir perdón del pecado. ¿Quién podría quitarlo? Sus pecados, según su manera. Nosotros no podemos. Por eso Dios lo hizo. Dios lo lavó, nos perdonó por el agua, ¿no? Por el agua. Agua es palabra de Dios. Agua también representa la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo lava pecado, ¿no? El pecado. Mucha gente piensa, ¿no? ¿Por qué no puede ir al cielo? ¿Por qué? Por falta, me falta mucho. Mi obra, mi justicia, me falta mucho. Dios no lo pide a usted como a los muertos.
la obra buena. No lo pide. Dios pide como lavamiento de su pecado. ¿Tiene pecado o no? Ya no tenemos pecado. ¿Por qué? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? Jesucristo. Jehová cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Así, Dios nos perdonó perfectamente. Nos libró del pecado y del juicio. Así estamos, ¿no? Estamos en el Señor, sin pecado. Por eso los salvos, ¿no? Puede decir que somos santo y justo. Como no tiene nada de pecado. 11, versículo 11. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Dice, Jesucristo dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. ¿Quiénes son? Jesucristo dijo solo, ¿no? Pero aquí dice, somos, sabemos. Lo que somos, sabemos. No, perdón. Lo que sabemos, hablamos. ¿Quiénes son? Trinidad, ¿no? Dios, Padre y el Espíritu Santo. Siempre Jesucristo hablaba con el Padre, con el Espíritu Santo. Por eso aquí dice, lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, según su voluntad, ¿no? ¿Sí? Testificamos, dice. Jesucristo dijo. Aquí dice, pero no recibís nuestro testimonio. Entonces, ¿cómo podemos recibir? ¿Cómo podemos nacer de nuevo de agua del Espíritu Santo? Aquí está explicando, ¿no? No recibís nuestro testimonio. Por eso ellos no pueden nacer de nuevo. El agua representa el testimonio del Señor Jesucristo. ¿Entendemos, no? Testimonio del Señor Jesucristo es palabra. Por eso Jesucristo dijo, las palabras que yo he hablado, ¿no? Son vida y son espíritu. Las palabras que ha hablado el Señor Jesucristo, ¿sí? Son Espíritu Santo, son vida eterna. Testimonio del Señor es la palabra. Por eso, por la palabra, sí, podrían ser salvos. Podemos ser salvos. 15, versículo 15 y 16, también dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que cree en el Señor, en Él, o sea, en testimonio. Aquí dice en Él, ¿no? Todo aquel que en Él cree. ¿Qué es Él? ¿Quién es Él? Testimonio también. Jesucristo, ¿no? En el Señor. Pero también en testimonio del Señor Jesucristo. Todo aquel que en Él, en testimonio del Señor, cree, tiene vida eterna. Por eso, recibir las palabras que ha hablado el Señor Jesucristo es recibir el Espíritu Santo y recibir la vida nueva, la vida eterna. ¿Usted cree en el Señor? Sí, dijeron muchos, ¿no? Pero sin conocimiento de la palabra del Señor Jesucristo, no puede creer. Por eso, creer en la palabra que ha hablado el Señor Jesucristo es creer en el Señor. Por eso, la fe es por el oír.
si nos da conocimiento, ¿no? Las palabras nos da. Versículo 32 al 34. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras que de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Sí, Dios le da el Espíritu Santo en abundancia. ¿A quién? El que recibe, a el que recibe su testimonio. Dice así, ¿no? Así es. Testimonio del Señor Jesucristo es la palabra, las palabras que ha hablado el Señor Jesucristo. Entonces, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, sino le da en abundancia. ¿Qué? El Espíritu Santo. A el que como recibe su testimonio. ¿Entendemos? Así es. Por eso, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo podemos nacer? ¿Cómo podemos? Por medio del testimonio del Señor Jesucristo. Su palabra es agua, su palabra es Espíritu Santo. ¿Es así? Es así. Jesucristo vino al mundo para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, la Biblia dice. Jesucristo vino, ¿por qué vino? La Biblia dice para dar conocimiento de la salvación. ¿Cómo? Por su testimonio, por la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Entonces las palabras que ha hablado el Señor Jesucristo, ¿no?, nos da convicción y seguridad de ir al cielo, y nos da también el Espíritu Santo siempre, cada día. Efesios capítulo 1, versículo 13, aquí también explica sobre manera de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo puede recibir el Espíritu Santo? Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, ¿quién es Él? El Señor Jesucristo. En Él, como en el testimonio del Señor Jesucristo, es igual, ¿no? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo siempre buscaba en medio del seminario este versículo para que puedan como saber, ¿no?, cómo podría recibir el Espíritu Santo. Aquí dice, por la palabra de verdad. Ya toda la palabra es verdad, pero especialmente el evangelio de vuestra salvación, dice. Por el evangelio de nuestra salvación. ¿Qué es? Lo que ha hecho es Cristo. ¿Qué ha hecho? Perdón del pecado. Jesucristo vino al mundo para pagar el pecado. Ya pagó todo, una vez para siempre. No hay otro sacrificio. No hay otro sacrificio. Ya el Señor vendrá, ¿no?, para recoger, ¿no?, para como arrebatar a sus salvos, a sus pueblos santos. Ya vendrá.
Señor no vendrá más para pagar el pecado, ¿no? Ya vino. Entonces, aquí dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mientras como escucha la palabra de verdad y el evangelio de la salvación, también viene el Espíritu Santo y podría tener sello, como sello, ¿no? Seguridad. Es mío, dice. Dios ha puesto así por el Espíritu Santo a sus salvos. Es mío. Nadie puede tocar, es mío. Nadie arrebatará de mi mano. Jesucristo dijo. Así, Dios nos permitió el Espíritu Santo como seguridad de ir al cielo. Así fue grabado, ¿no? Fue grabado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. No se quita, no se borra, no se cambia. Así estamos seguros y muy claros. Tenemos paz y gozo, alegría, ¿no? Fortaleza para vivir para el Señor, a vivir para el Señor. Así vivimos. Entonces, el agua representa la palabra, representa el testimonio del Señor Jesucristo. También el testimonio del Señor Jesucristo es testimonio de Dios y del Espíritu Santo. Así, Trinidad, ¿no? Están testificando sobre seguridad de la salvación. Así Dios nos salvó. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Versículo 63. San Juan capítulo 6, versículo 63. Ya, leamos juntos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Espíritu es como Espíritu Santo. Vida también es vida eterna. El Espíritu es el que da vida. ¿Qué es el Espíritu? Aquí dice, las palabras son Espíritu. Y la carne para nada aprovecha. ¿Qué es la carne? Aquí. Sí, hemos nacido así, aquí en el mundo, de carne. Tiene que nacer de nuevo en el Señor Jesucristo. Tiene que ser como plantado, injertado en la iglesia también. Por eso, entre como oyentes, ¿no?, de seminario, yo entendí todo, hasta el Evangelio, pero si no quiere permanecer entre nosotros en medio de la iglesia, es muy extraño. Los salvos tienen deseo de permanecer en el Señor. Si sale como nuevo instinto, nuevo deseo, así sale. Si quiere, pero el que no quiere, no sé, es salvo. Por eso ya queremos ayudar para que puedan permanecer en la iglesia, entre los salvos, entre los hermanos. Yo también quiero ayudar para que puedan como permanecer en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Entonces, el agua es la vida. Aquí dice también, la vida es como las palabras del Señor Jesucristo son la vida. Por eso, si el Espíritu es el agua, así podemos entender. También en el tiempo de Noé, aquel tiempo, Dios juzgó al mundo, ¿no?, por diluvio, por el agua.
fueron matados muchas personas, casi todo el mundo, ¿no? Se murieron por el agua. Agua representa la palabra, ¿no? Entonces, la familia de Noé, 8 personas fueron salvados por también el agua. En el arca, ¿no? Fueron salvados. Así, palabra de Dios juzga al mundo. Y también palabra de Dios salva al mundo. El que no quiere recibir la salvación, con misma palabra, sí, va a ser juzgado. Esto es la palabra, esto es el agua. Efesios capítulo 5, ¿sí? La palabra lava el pecado. Capítulo 5, versículo 26 y 27. Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí dice también, Dios nos limpió, nos como santificó, ¿no? Nos justificó por su justicia, por su gracia, por su misericordia, nos salvó así. Por eso podemos decir que somos santo, justo y limpio. Es verdad, pero nosotros también estamos viviendo en el mundo. Viene suciedad del mundo, porque estamos pisando, ¿no?, en la tierra. Cerca de nuestra vida también viven muchos muertos que no conocen el Evangelio. Por medio de ello también es como también interviene, ¿no?, influye en medio de nuestra vida. Es pecado también. Pero Dios, aquí como dice, ¿no?, está santificándonos. Aunque somos salvos, aunque somos santos. Dios está trabajando en medio de la iglesia, ¿no? Dios está limpiándonos en medio de la iglesia. Aquí dice, para santificarla, habiéndola purificando en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra nos da lavamiento del pecado, de todo pecado. Así nosotros somos salvos. Y también después de salvación, Dios también está dándonos lavamiento de agua, ¿no?, por la palabra. Por eso, porque queremos estar siempre los domingos en el mismo lugar, en el local de la iglesia, para ducharnos, ¿sí o no?, para lavarnos. Así Dios nos lava, nos limpia por la palabra. Es así. Esta cosa no se ve como aire, como viento, pero sí existe. Dios está trabajando, está limpiando, ¿no? ¿Para qué? La Biblia dice para que lleve más frutos. Nosotros estamos en el árbol bueno. Dios también está trabajando como labrador, está como limpiando las ramas, los pámpanos. ¿Para qué? Para que puedan llevar más frutos. Así es. Por eso el agua representa la palabra, porque nos da lavamiento como agua. Y también dice, a fin de presentársela a sí mismo. Sí, Dios está trabajando
a sí mismo, por sí mismo, por su gloria. Dios está preparando la iglesia, ¿no? La iglesia gloriosa y limpia, sin mancha. Aquí dice, sin arruga. ¿Para qué? Aquí dice, a fin de presentársela a sí mismo. Esto sería gloria de Dios. ¿Sí o no? Así Dios quiere trabajar para sí mismo. Dios también nos salvó para sí mismo, ¿no? Por su gloria. Dios nos salvó, nos perdonó. La Biblia dice, San Juan 15, volvemos, San Juan 15, versículo 3. Por medio de parábola de la vida verdadera, podemos pensar relación entre salvo y Señor. También por medio de parábola, ¿no? La vida verdadera, podemos aprender nuestra vida cristiana. Aquí dice 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios cómo nos limpió. Aquí dice por la palabra, como el agua. Entonces, nosotros somos limpios. Así Dios nos habló, nos ha dado pacto eterno de lavamiento. Dice, eterna redención, como un pacto eterno. Por eso dice, ¿no? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, como agua. 4 dice, permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces ya Dios no lo quita, ¿no? A los que están en la vida verdadera. Dios no quiere. Dios quiere como limpiarlos para que puedan llevar más frutos. Pero por sí solo se aparte, se separe. ¿Por qué? Muy extraño. Un pámpano, como un pámpano como separe, ¿no? ¿Cómo se llama? Como se separe, entonces rápidamente se seca, ¿no? Se seca y no puede hacer nada. Así nosotros estamos como ramas. No tenemos poder ni sabiduría. Debemos permanecer en el Señor. 1 y 2, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Jesucristo es la vid verdadera, como el árbol bueno, como el árbol de la vida. Nos da la vida, les da a los pámpanos, a las lamas. Mi Padre es el labrador. Por eso los pámpanos no tienen poder, la vid verdadera tiene poder. Todo pámpano que en mí, dice, todo pámpano que en mí, todo pámpano que fue injertado en la vid verdadera, dice, no lleva fruto, lo quitará. Entonces se cae al infierno. No, es disciplina, es una enseñanza, exhortación. No quita así Dios. Mire nuestra vida, cómo estamos. También nosotros no somos perfectos, ¿no? Estamos como viviendo, equivocando mucho, pero Dios está esperándonos.
Dios también está soportándonos, ¿sí o no? Sí, Dios tiene mucho amor. Dios quiere como guardar hasta el final. No se preocupe. Pero sí también sale en la Biblia sobre disciplina de la muerte. Algunos hermanos, algunos vivos, murió por disciplina. Digamos, se quitó, ¿no?, del árbol de la vida. Se quitó del árbol bueno, ¿no? Y se secó y murió. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto también es disciplina. Si hay. ¿Por qué dice así? Para que puedan permanecer en el Señor y para que puedan llevar fruto, ¿no? Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios está trabajando así en medio de nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Versículo 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. La iglesia de Corinto tenía mucha como discusión, tenía mucho pecado contra el apóstol Pablo, en medio de como miembro de la iglesia, tenía mucho problema. Por eso en el libro de Corintios, ¿no?, sale mucha como exhortación, mucho regaño para los salvos de Corinto. Si son salvos, digamos, son salvos, ¿no? Aquí dice, 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué pasó? Qué raro, ¿no? Es un pecado muy grande y grave, pero ya se ocurrió así, se sucedió así, en medio de la iglesia, en medio de la iglesia de Corinto. 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, no deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Entonces el apóstol Pablo está como aconsejando, ¿no?, a los líderes de la iglesia. Hay que como limpiarlo. Nosotros también debemos limpiar así unos a otros, aconsejando, dando como consejo, exhortando unos a otros. Hay que limpiar la iglesia. Dios, como labrador, está limpiando, ¿no?, la iglesia, a los santos. 5, versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces el tal persona que cometió fornicación, ¿no?, muy grave, sea como entregado a Satanás para destrucción de la carne. La destrucción de la carne sería la muerte. Pero aquí dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Señor Jesús. Entonces él ha sido salvo. Aquí dice así, aunque ha cometido un pecado muy grande, ¿no?, se ha sido salvo. Pero
Sí, así los como salvos puede como cometer un error, un pecado muy grande. Dios como quitará, ¿no? Para que no pueda como ensuciar la iglesia, para que no pueda manchar a otros salvos. Así Dios está trabajando, limpiando la iglesia a los salvos. Pero Dios también está limpiando, ¿no? Por la palabra. Así es. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Biblia dice: estáis limpios por la palabra. Sí, somos limpios, pero también viene mancha y suciedad del mundo y del pecado en medio de nuestra vida. Como influye, ¿no? Influye en medio de nuestra vida como pecado. Aquí dice: pero si andamos en luz como Él está en luz. ¿Dónde está la luz de verdad? En la iglesia, en medio del Señor Jesucristo. Sí, nosotros tenemos la luz, pero hemos aprendido sobre candelero, ¿no? Candelero representa la iglesia. Candela, ¿no? Son salvos. Los salvos, como las candelas representan los salvos. ¿Me entiende? Entonces, candela, ¿en dónde tiene que estar? Sobre candelero, ¿sí o no? Para iluminar a toda la persona que no tiene la luz. Entonces, ¿dónde está la luz de verdad? Sobre candelero. Los salvos que tienen la luz tienen que como permanecer en la iglesia como candelero. Así es. Entonces, tenemos comunión. Esta comunión representa la iglesia, comunión santa con Señor Jesucristo. Aquí dice: tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿Cómo? ¿Con qué manera? Aquí dice: por medio de comunión unos con otros. Hoy sería comunión santa, así. Cada reunión de distrito y de cada grupo, ¿no? De mujer, de varón, de jóvenes, también es comunión. Podría iluminar, ¿no? Podría como tener más luz de la iglesia, del cuerpo del Señor, y también por medio de comunión nos limpia. Entonces, el que no quiere llegar a la comunión, ¿qué quiere decir esto? Yo quiero como ensuciar más. No puede. Entonces ya, si hay comunión, si hay reunión, tiene que llegar. Donde comunión hay lavamiento, limpieza de suciedad. Aquí de todo pecado dice, ¿no? Así, algunos ya podrían llegar aquí con ira, con un problema en su corazón de matrimonio, de algo, ¿no? De familia. Pero escuchando, mientras escucha ya se quita, se limpia. Y podría tener sabiduría. ¿Cómo yo puedo tratar de esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Resolver esto.
sí podría tener sabiduría también. Esto es comunión con el Señor Jesucristo, unos con otros. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí o no? Es así, y también nos da crecimiento, un crecimiento. Entonces, ya seguimos adelante así. Por último, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera de Corintios. Primero vamos a ver versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermanos Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, Corintios, ¿no?, fue enviado por el apóstol Pablo. Ya escribió y envió esa carta, ¿no? Sería carta de apóstol Pablo. ¿A quién? A los salvos de Corinto. A los salvos, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, esta carta fue enviado a los santos. Entonces, mire, esto es la iglesia, sí, verdadera. Los salvos están en medio de la iglesia en el Señor, puede llevar fruto. Pero alguno está fuera de la iglesia, en medio de carne, no tiene la vida nueva. Entonces, ellos podrían recibir esa carta de Corintios. Ellos podrían como entenderlo. Es muy difícil. Sí, toda la Biblia está como testificando, ¿no?, para que puedan ser salvos. Pero sí, también mucha carta fue enviado por los apóstoles a los santos, a la iglesia. Por eso ellos no pueden entender. Nosotros éramos así, ¿no? Antes de la salvación no podíamos entenderlo. Queremos leer la Biblia, pero ¿por qué dice así? Entonces ahora sí podemos. En la iglesia, en medio de la iglesia, somos salvos. Si ahora podemos entender la enseñanza, la exhortación del Señor. Por eso, desde como Romano, ¿no?, libro romano es carta del apóstol Pablo, hasta Apocalipsis son cartas, las cartas de los apóstoles. El Apocalipsis también fue enviado a 7 iglesias, a los salvos. Entonces los muertos que no han sido salvos no pueden entender bien, no pueden aceptar ni recibirlo. Primero tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Y después dice, versículo 8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Quiénes son? Os confirmará hasta el fin. ¿Quiénes son? Son salvos, ¿no? A la iglesia, a los hermanos que están en la iglesia de Dios que está en Corinto. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios, Señor Jesucristo, ¿no?, quiere presentar al Señor, ¿no?, al Señor a sí mismo, a Dios, como una pareja limpia y
aceptable, ¿sí? Digna. Así que Dios está preparando la iglesia como pareja del Señor. Está trabajando así. Por eso aquí dice también, os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Está trabajando, limpiando. 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así Dios nos llamó, ¿a dónde? Comunión. Estábamos aquí en el mundo, pero Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, en el árbol bueno, en el árbol de la vida, en la vid verdadera. Así podemos, ¿sí?, llevar frutos según sus tiempos, según su tiempo. Estamos viviendo, ¿no? Este árbol, no, este pámpano, estas lamas no tiene poder. Árbol tiene poder. Entonces a Dios nos amó, ¿a dónde? A la comunión con el Señor Jesucristo. También tenemos comunión unos con otros. Esto es la iglesia verdadera. ¿Entendemos, no? Es muy importante. Sí, siempre yo también les doy muchas gracias a ustedes, a los hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes están ayudándonos. Es cierto. Ustedes están limpiándome. ¿Me entiende? Así es, unos a otros. Yo estoy dando enseñanza bíblica, pero ustedes también están dándome enseñanza, consejo. Eso es función de la iglesia. Así estamos creciendo juntos, ayudándonos mutuamente, así estamos creciendo, ¿no? 10, versículo 10, ya. Leamos juntos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así entendemos, ¿no? Sí, somos una familia, somos un cuerpo, somos un miembro de un árbol. Así estamos. Entonces, si tiene algo odio, ira contra algún hermano, ya dejamos, ya lo perdonemos, por favor, ¿sí o no? Parece que sí, usted es muy tranquilo, no tiene mucho carácter feo, ¿me entiende? Son tranquilos, ya tiene mucha paz, mucha paciencia. Me alegro mucho por ustedes. Entonces ya, avancemos juntos, ¿no? Sí, vamos a como adelantar juntos, predicando, evangelizando al mundo. En el árbol bueno. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por salvarnos, por permitirnos la iglesia verdadera que es tu cuerpo. Estamos aquí en medio de la iglesia verdadera por tu gracia y queremos permanecer también en el Señor y en la iglesia como miembro de la iglesia. Señor, nos falta mucho, solamente cada día pedimos al Señor para que podamos tener más confianza, más fe. Queremos aprender tu palabra y tu testimonio. Señor, permítenos sabiduría y inteligencia para que podamos comprenderlo. Hoy también, Señor, nos llenó con tu palabra, con tu enseñanza. Señor, queremos obedecer según nuestro conocimiento. Señor, queremos cumplir y practicar en medio de nuestra vida tu enseñanza. Señor, guía nuestra vida
y nuestra congregación para que puedan cumplir evangelizando y salvando las almas perdidas. Te damos gracias de nuevo por este tiempo, por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.